¿Sí? ¿Se ve? Muy bien, chicos. Entonces, estamos en el curso de economía. El tema de hoy, tema número 5, por cierto, proceso productivo. El profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila Sicha. En hablar de un proceso productivo es hablar parte del proceso económico. Ya nosotros en la última clase hemos conversado sobre ese aspecto, ¿no? El proceso económico era el conjunto de actividades que se iban dando, que se iban juntando una con otra, ¿no? Para hacer pues un propósito mucho más complejo, mucho más grande, ¿no? Con referente pues a las necesidades humanas. Sabemos que en economía, la economía se centra su estudio en las actividades económicas, o sea, lo que le interesa estudiar a la economía a partir del problema de la escasez son las actividades que el hombre realiza en respuesta a esa falta, a ese déficit, a esa circunstancia en donde el hombre no tiene todo a su disposición y que obviamente puede usar. Entonces, mediante ello realiza actividades económicas y de ahí viene el proceso económico, producción, circulación, distribución, consumo e inversión, ¿cierto? Ahora, nos toca ver el día de hoy la primera etapa de ese proceso económico, que está ligado al proceso productivo. ¿Y por qué le llama proceso productivo y no le dice producción? De repente se están preguntando. Lo que pasa es que cuando uno habla del proceso, habla de los fines, ¿no? O sea, habla del resultado, ¿no? De lo que el hombre, pues, logra tener para poder, ¿no? Darle uso, para poder llevarlo, ¿no? Dentro de su día a día y satisfacer sus necesidades. Pero hay que tomar en cuenta que la producción, ¿no? Que serían, pues, la generación de los bienes y de los servicios, no se hace solamente, pues, de un momento a otro. Una producción es el resultado de una serie de decisiones, es el resultado de una serie de acciones o de procesos, los cuales obviamente permiten en su conjunto generar esos productos, ¿no? O sea, si yo quiero llegar a un punto, debo atravesar un camino y paso a paso que vaya dando en ese camino, precisamente me llevan, ¿no? A la generación de ese producto. Igual pasa aquí. Cuando queremos realizar queremos crear un bien, por ejemplo, una mesa. Crear una mesa no es solamente pensar en hacer una mesa, sino es tener los recursos que se combinan para tener dicha mesa, ¿no? Y hacer una planeación, preparar una estrategia. Es más, tener la solicitud de una mesa. ¿No? O sea, saber que alguien está interesado o que necesita tener una mesa. No basta con solamente hacer productos, ¿no? Así sin desenfreno, hago y hago y hago, y a ver qué sale, ¿no? A ver quién se lleva y quién no. De repente yo hago 100 y los 100 se quedan conmigo. Y no se trata de eso. O sea, buscamos crear, ¿no? Y sobre todo hoy en día, de mucho más moderno, con la tecnología y todo, tomando en cuenta que hay un destino a lo que vamos a crear, que se llama mercado. Entonces producimos para enviar al mercado. ¿Qué producimos? Producimos bienes, desde alfileres, por ejemplo, hasta grandes maquinarias, ¿no? Pueden ser camiones, podrían ser edificios, podrían ser caminos, ¿no? Podrían ser, aunque no lo parezcas, productos tan complejos, pero tan complejos que requieren de una investigación bastante ardua. Microprocesadores, por ejemplo, ¿no? Los componentes de un celular. O sea, los componentes de un celular son tan pequeños y cumplen tantas funciones que el poder lograr hacerlos o crearlos amerita también no solamente procesos, sino un buen uso de la tecnología. Entonces, el hombre está ahí. El hombre está ahí con sus actividades económicas para poder entregar, ¿no? Bienes y servicios a la sociedad que obviamente lo necesita y lo adquiere en los mercados. Entonces me dice, un proceso productivo es aquel conjunto de elementos, por ejemplo, elementos primarios, las materias, personas y acciones que transforman materias o materiales y o brindan servicios de cualquier índole. Puede ser actividades como el transporte, la educación, la seguridad. Es decir, que en el proceso productivo, las materias iniciales, ¿no? Y las acciones se van a sumar. Y cada uno de ellos, respectivamente, tiene su propio valor. Las materias tienen valor, las acciones humanas tienen valor, las herramientas o equipos que utilicemos en ese proceso tienen valor. Pero cuando los combinamos, decimos que estamos formando un valor agregado. O sea, aumentamos el valor
de lo que inicialmente estaba disperso, pero que ahora por medio de la acción humana, por medio del proceso productivo que realiza el hombre, bueno, pues se va a sumar el valor, se va a dar un mayor nivel de utilidad. ¿Estamos? Aquí tenemos un ejemplo de proceso productivo, ¿no? En la creación de una mesa en particular. Dice, el proceso o un proceso productivo es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos o factores productivos en bienes y o servicios. O sea, que cuando hacemos un proceso, debemos ser conscientes, debemos darnos cuenta que hay elementos, ¿no? Elementos que nos rodean, que son elementos de la naturaleza, y que estando rodeándonos, nosotros debemos aprovecharlos como hombres, como seres humanos. Por tal razón, nosotros nos dirigimos a la naturaleza y extraemos esos recursos para poder luego afinarlos, o sea, darles un uso adicional. Los recursos que nos rodean van a recibir el nombre de materias brutas o recursos naturales. ¿Estamos? Son elementos pasivos, son elementos que pertenecen a ese cuadro, ¿no? Pertenecen a ese lienzo, a esa imagen que nosotros podemos ver en el horizonte, y que si no participa el hombre, será recurso natural, será materia bruta, pero que tiene potencialmente la capacidad de convertirse en un recurso económico. Los árboles, los bosques, son recursos potenciales, puesto que con la participación del hombre, estos se pueden convertir en madera, y luego la madera se puede convertir en elementos específicos o productos específicos. Mesas, sillas, muebles como los roperos, o de repente por ahí, no sé, un armario y tantas cosas más. ¿Se dan cuenta? Entonces el hombre está rodeado de recursos, materias brutas, pero las extrae para su aprovechamiento. Y a partir de ahí se convierte en materia prima. Las materias primas merecen, pasan un proceso de adecuación, de transformación, ¿no? De mejora, y se convierten en insumos o materiales. Y estos, ya con una planeación, con una decisión, con el riesgo de poder hacer, ¿no? Precisamente estos procesos, se convertirán en un producto final. ¿Estamos? Entonces, si tú te das cuenta, está así, mira. La extracción de la naturaleza, la transformación de la naturaleza y la elaboración de dicha naturaleza en un producto en particular. En este caso, una mesa. ¿Sí? Ahora, todo proceso, todo conjunto de etapas merece, requiere de elementos, y tú los estás viendo. A estos elementos que se van a combinar, que se van a juntar unos con otros, se les conoce como factores. Así como en una multiplicación, por ejemplo, si yo digo 2 por 3, es que el 2 se combina con el 3. Y tú sabes, combinar es mezclar, ¿no? O sea, es juntar, unir y convertirse en uno solo. Entonces, 3 por 2 es igual a 6. ¿Qué cosa es 6? 6 es un producto. Es el resultado de la combinación de los primeros elementos que te mencioné. 2 y 3 son factores. Entonces, 2 y 3 se combinaron para convertirse en 6. Los factores se combinan para convertirse en un producto. Los factores que están aquí, bueno, aquí estamos viendo solamente uno de los factores, se combina con otros para convertirse en un producto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos factores productivos se van a seleccionar, se van a clasificar, ¿no? Se van a, bueno, sintetizar en un conjunto, o vamos a mencionar una lista de 5 de ellos. ¿Cuáles son? La naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. ¿Cuántos factores tenemos, dije? 5. ¿Cuáles son? El ¿Cuáles son? trabajo, El capital, trabajo, capital, empresa, la empresa, van 3, naturaleza, la naturaleza y estado. el Estado, ¿no? Y el Estado. Entonces, estos 5 se van a combinar. De los 5 que hemos mencionado, 3 se van a llamar originales, se les va a llamar clásicos. Y tienen no tienen ese nombre, o tienen, bueno, pues ese reconocimiento, producto de que el hombre a lo largo del tiempo
ha ido presentando, se han ido presentando de esta forma, ¿no? O sea, existen desde los inicios en nuestro presente y es muy seguro que vayan a existir en el futuro. El hombre no es no es más anterior, o sea, no es más antiguo que la naturaleza. La naturaleza es preexistente a la existencia del hombre. O sea, antes de que exista el hombre existía la naturaleza y todos los recursos que lo rodeaban, sino que no habían sido aprovechados porque el hombre no había ingresado. Entonces, la naturaleza es un recurso, es un factor productivo originario, clásico. Originario porque está desde los inicios y clásico porque en el tiempo pasado, presente y futuro se encuentra, ¿no? Se encuentra ahí. No puede haber un proceso productivo, no podría hablar de la producción de algo si no tengo la naturaleza. Por ejemplo, yo no puedo hablar de la producción de pan si no tengo la harina de trigo. Y para tener la harina de trigo es porque el trigo se extrajo del campo. Yo no puedo hablar, por ejemplo, de producción textil, de prendas de vestir, si no tengo el algodón o la lana, que son los filamentos que se van a constituir en telas y luego mediante las confecciones para tener un producto textil. Entonces, es necesaria la naturaleza. Es necesaria que el hombre reconozca, aprenda de la naturaleza y aproveche la naturaleza. ¿Correcto? Ahora, ¿la naturaleza se transforma por sí misma? No. ¿No? Por ejemplo, los minerales están en la tierra, en los yacimientos, pero no tendrían ningún efecto si es que el hombre no lo extrae. Por ejemplo, el oro podría estar ahí, ¿no? En la intemperie, podría estar ahí frente al hombre, pero si el hombre no participa con su extracción, entonces el oro dejaría de ser un elemento útil, igual que todo lo que está en la naturaleza. Los elementos que están en la naturaleza, te decía, se les conoce como materias brutas, ¿no? No hay participación del hombre, no hay intervención, el hombre no le pone la mano a eso. El segundo elemento sería, pues, el trabajo. Las aptitudes y acciones, tanto físicas como mentales, que tiene el hombre, ha hecho que con el paso del tiempo este pueda adecuarse o pueda generar, pues, un avance dentro de la sociedad. Si el trabajo no hubiera existido, entonces el hombre hoy día no sería lo que es. No habría ciudades, no habría productos, esa diversidad de productos, no habrían clases, por ejemplo, ¿no? Dictadas a distancia, etcétera, etcétera. O sea, no habría nada de lo que tenemos a nuestro alrededor. Si bien es cierto, la naturaleza brinda bondadosamente los recursos para que se puedan transformar, el que se encarga de transformarlos es el hombre, a través de sus aptitudes físicas, fuerza y aptitudes mentales, su inteligencia. ¿Correcto? Ahora, es un factor también originario, porque está desde los inicios. Es un factor originario y es un factor activo. Por eso es que incluso el trabajo es la actividad económica por excelencia, ¿no? Dice, vamos a estudiar las actividades económicas, mencióname una. Entonces todo el mundo dice trabajo. Y es que está bien. Solamente que debemos saber que el trabajo se puede también clasificar, ¿no? Hay diferentes tipos de trabajo. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos. La naturaleza como factor pasivo, originario, y el trabajo como factor activo, originario. El tercer elemento sería el capital. El capital es el conjunto de recursos que el hombre ha ido creando a través del tiempo. Por ejemplo, el hombre primitivo, el hombre, ¿no? El homínido que te decía, ¿no? Él, ¿qué hacía? Bueno, pues utilizaba la naturaleza para su propio provecho, pero se dio cuenta que las cosas le salían un poco difíciles porque tendría que enfrentar a la naturaleza todos los días, ¿no? Y tendría que hacerlo con sus propias manos. Sin embargo, el mismo hombre creó, por ejemplo, herramientas, creó armas. Y estas lo llevaron ¿a qué? A que al momento de usarlas se pueda aprovechar mejor, ¿no? Las actividades que realizaban. Por ejemplo, si ustedes ven en la pantalla, en el lado izquierdo tenemos a un tractor. ¿Para qué sirve ese tractor? Para remover la tierra, para que esa tierra esté lista para que ingrese la semilla. Y habrá seguro por ahí máquinas, así como esta, que se encargarán de poder regar las tierras, ¿no? Si esto no existiera, entonces el hombre con su pico, con su yacta, estaría pues abriendo, ¿no? La tierra ahí, como lo hacen muchos campesinos.
pero el resultado que obtendría no sería pues tan, ¿no? Significativo como el que la sociedad requiere. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre crea maquinarias, el hombre crea vehículos, el hombre crea herramientas para facilitarse su producción, como en el caso de la derecha. Las personas que están ahí sentadas, que por cierto se parece mucho al polo, ¿no? De la institución. Las personas que están ahí sentadas, ¿qué cosa hacen? Confeccionan, ¿no? Están confeccionando, pero no confeccionan pues con aguja y con hilo, sino confeccionan con máquinas industriales, máquinas de coser. Ese proceso que realizan con su trabajo, ¿no? Y con la adecuación de la tecnología, permite un mayor volumen de producción. Entonces, podemos decir que el capital es un elemento auxiliar, es un elemento de soporte, ¿no? De complemento al proceso que realiza el hombre, que son sus actividades, ¿no? De trabajo. Gracias al capital, el esfuerzo se reduce. Gracias al capital, existe una mayor diversificación de las tareas. Gracias al capital, ¿no? Hay una reducción de los esfuerzos, ¿no? Entonces, hay una serie de pautas o condiciones positivas sobre el uso del capital, pero también vamos a ver que hay una serie de condiciones negativas. No todo es bonito, pues, ¿no? Pero lo que podemos nosotros decir es que el capital es un factor productivo, también es originario, ¿no? Lo que sucede aquí es que es producto de una derivación, o sea, se obtiene a través de la derivación, que la transformación de la naturaleza por medio del hombre. El hombre, por ejemplo, para crear armas, transforma la naturaleza, para crear herramientas, transforma la naturaleza. Pero esas mismas armas y herramientas servirán luego para que se lleve a cabo un proceso productivo. No como hoy día hacemos en las empresas, es mucho moderno, sino de repente, pues, un inicial o así. ¿Sí? Entonces tenemos a la naturaleza, al trabajo y al capital. Los otros dos elementos son la empresa, ¿no? Y la empresa vendría a ser el conjunto de decisiones, de riesgo, ¿no? Son los proyectos que se tienen sobre algo, ¿ya? Entonces es una organización económica destinada a producir bienes y servicios. Tiempo atrás, las empresas eran conocidas como fábricas, talleres, centros de manufactura. Ese era su nombre. Pero con el paso del tiempo, la necesidad misma, ¿no? De poder mejorar las condiciones o modernizar las operaciones de producción y también el reconocimiento, la regulación por parte del Estado, a través de las leyes, exige a que estas entidades tengan una especie de transformación organizativa. Quiere decir que se designen las funciones, las tareas, las responsabilidades. Y de esa manera, ¿no? Nace la empresa a través de las leyes. ¿Correcto? Para hablar de empresa hay que hablar pues de alguien, de una existencia, de una entidad que a pesar que no está físicamente, bueno, pues facilita los procesos productivos. ¿Ya? Entonces, ese es el cuarto elemento, el elemento de la organización, ¿no? Se reúnen dentro de sus instalaciones los factores productivos originarios para su combinación y la generación de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios. Por último, tenemos el papel del Estado, ¿no? El Estado también participa. Ahora, los estados que manejan sus actividades económicas, determinando los niveles de producción, determinando el nivel de consumo, determinando, por ejemplo, las rentas y otras cosas más, estos estados no han tenido pues, mucho éxito, puesto que las actividades económicas deben ser libres. El hombre debe ser libre para tomar sus decisiones, ¿no? ¿Qué cosa va a producir? ¿Para quién va a producir? ¿Cómo lo va a producir? ¿Cuándo lo va a producir? ¿Y cuánto va a producir? O sea, son interrogantes muy interesantes que aparecen producto de, ¿no? El proceso, ¿no? El proceso de creación. Pero el Estado, te dije, no debe participar de manera activa. O sea, el Estado no debe hacer empresa. Profesor, pero hay empresas públicas, hay empresas que, bueno, pues pertenecen al Estado y que brindan, ¿no? Una asistencia o una ayuda o un servicio a la comunidad. Entonces, dígame, en ese aspecto, claro, ¿qué pasa? Que la economía se rige por distintos enfoques. Y hay uno que se conoce como la economía de mercado. La economía de mercado consiste en que el Estado va a participar de las actividades económicas siempre y cuando haya un déficit, una falla, o en todo, bueno, pues no hay un abastecimiento suficiente para que la población pueda satisfacerse de bienes y de servicios. Ante esta situación, el Estado lo que hace es generar empresa pública. Sin embargo, antes de generar empresa pública, el Estado debe cumplir con ciertas funciones que podrían, si es que se aplican de manera correcta,
evitar la formación de una empresa pública. ¿Cuáles son las funciones que realiza el Estado en beneficio de la población, ¿no? En beneficio de la economía de la población? Bueno, pues regula, dicta reglas, es impositivo, o sea que se impone a través del cobro de los tributos, por ejemplo. El Estado produce bienes y servicios para poder compensar o para poder sanear o para poder corregir las fallas que se puedan presentar en el mercado. El Estado debe estabilizar la economía a través del manejo de los precios. El Estado no puede imponer precios. Puede decir, el arroz va a costar a partir de mañana 2 soles, porque generaría problemas. Pero lo que sí puede hacer el Estado, ¿no? Es estabilizar a través de la masa de dinero o a través de ciertas políticas monetarias, ¿no? Y la función distributiva que tiene que ver pues con lo que el Estado hace en favor de la población, ¿no? Por ejemplo, seguridad, salud, ¿no? Transporte, entre otros más. ¿Ya? Entonces, esto tiene que ver, ¿no? Bastante con las acciones del Estado, manejado por su gobierno. A ese conjunto de decisiones se le conocía como política. O sea que el Estado participa también del proceso productivo a través de sus políticas, a través de las leyes que dicta. En compensación, el Estado que exige. ¿Qué nos exige para que pueda continuar haciendo o cumpliendo dichas funciones? ¿Qué nos exige el Estado? No, no nos exige nada. El Estado nos exige que paguemos los tributos. Gracias a los tributos, el Estado tiene las fuentes de financiamiento y por ende puede, pues, tomar sus decisiones, no puede asistir a la población. Entonces, tenemos ahí 5 elementos, ¿no? 5 elementos. ¿Cuáles son? La naturaleza, el trabajo, el capital, la empresa y el Estado. ¿Sí? Chicos, ¿correcto? A ver. Dicen correcto. Sí. Entonces, a ver, voy a invitar a participar porque así podemos corregirnos. ¿Ah? A ver. Ayala. Marcos. Marcos Ayala. Marcos, una consulta. Hemos hablado acerca de los factores productivos. El trabajo. ¿Qué tipo de factores dentro del proceso productivo? ¿Cuál es su participación del trabajo en el proceso productivo? Profesor, ¿me podría repetir la pregunta y explicarla mejor? ¿Qué tipo de participación tiene el trabajo en el proceso productivo? Es la pregunta. El trabajo, su función dentro del proceso productivo es transformar la materia prima de tal forma que pueda ser utilizada para otras formas. Ya está, perfecto. Y por tal razón el trabajo sería, pues, ¿qué tipo de factor productivo? ¿Pasivo, activo, auxiliar? Sería un activo. Un elemento activo, ¿no? Es un elemento activo. Por más automatizada que pueda ser un proceso productivo, o sea, por más que se pueda hablar de una producción, ¿no? El trabajo siempre va a estar presente. Incluso hay empresas, ¿no? Empresas en otros países, por ejemplo en Alemania, donde, bueno, son pues prácticamente como si tuviéramos 2 o 3 estadios juntos, ¿no? Sus dimensiones enormes. Y hay plantas donde se procesan alimentos o vehículos y no vemos mucho la participación del hombre, pero eso no significa que no haya personal ahí que pueda asistir, ¿no? De repente con el control de calidad, de repente operando los paneles para poder controlar las maquinarias. Eso es algo que existe. Es la tecnología aplicada al proceso productivo, pero eso también puede traer una complicación a futuro. Ustedes habrán visto esas películas de ciencia ficción donde las máquinas comienzan, ¿no? A tomar sus decisiones. Hoy en día las máquinas, el hombre busca perfeccionar la máquina para que ésta pueda, ¿no? Al momento de participar en un proceso, evitar que hayan errores, ¿no? O sea, error cero, margen de error cero. Y para ello le agregan la inteligencia artificial, ¿sí o no? ¿Han visto? Nuestros celulares, por ejemplo, tienen inteligencia artificial. En el caso de las cámaras, cuando tú quieres tomar una foto, ¿no? Tú no estás regulando ahí, pues, la distancia, la intensidad del color, ¿no? Estás enfocando el contraste y todo.
Tú simplemente prendes el celular, o tocas o seleccionas cámara, y la cámara hace todo por ti, ¿no? Comienza a seleccionar, primero se pone un poco borrosa, de ahí se aclara, hasta que te pone un cuadro y te dice, toma la foto, ¿no? Es más, ni siquiera tú tomas la foto, toma la foto de ella, ¿no? Profesor, ¿y por qué? Porque tiene inteligencia, o sea, la han programado de esa manera. Hay programaciones que pueden hacer que las máquinas trabajen por sí mismas, pero la máquina nunca tomará decisiones en cuanto a, ¿no? ¿Qué cosa es mejor, qué cosa es peor? Entonces, cuando eso logre suceder, cuando el hombre en algún momento cometa el error de darle tantas facultades a una máquina, la máquina podría rebelarse contra el hombre, ¿no? Y podría obviamente buscar, ¿no? Reemplazarlo. Eso tampoco está tan lejano. Por eso es que la tecnología o los avances en la ciencia traen pro y también traen en contra. Eso que nos cuentan en las películas no están muy lejanas de la realidad, pero de repente una realidad pues acá unos 50 o 100 años, ¿no? Donde de repente pues el hombre va a tener que enfrentar a la máquina porque la máquina ya está empezando no solamente a hacer las cosas, sino a tomar decisiones sobre lo que hace. Muy bien, muy bien. A ver, por ejemplo, Gabriel Ramírez. Gabriel, ¿me puedes hablar un poco de la naturaleza como factor? Sí, Gabriel, te escucho. A ver, háblame un poquito de... Gabriel, ¿sí se escucha, no, hijo? A ver, te escuchamos. Todo en la naturaleza ¿Ya? Te escuchamos. tiene todos los recursos naturales de actividad. Ya. Ok, a ver, Mario Romero Jipa, háblame un poco del capital. Mario, Adriano, Profesor, háblame, explícame un poco del capital que hemos mencionado. es cualquier bien o conjunto de bienes que se emplearán como medio de producción. Existe capital fijo y capital circulante. Ya, ya, eso, ya, pero dime, ¿qué papel, qué rol, ¿no? ¿Por qué está el capital en el proceso productivo? ¿Qué hace el capital dentro del proceso productivo? ¿Mm? Facilita, auxilia, ¿no? Auxilia. Por último, ¿ya? Para continuar. Diego, Diego, proceso productivo y producción a esta altura, ¿serán iguales? ¿No son iguales? ¿Y por qué no lo serían? Si es que dijeras que no, no, claro, no son iguales. Profesor, es proceso productivo Producción. y producción. Ujú. La producción es lo que está, es como el origen, y después el proceso productivo es el, lo que va después de la producción. Ya. A ver, para todos, incluyéndote, Dieguito, ¿ya? Escúchame. A pesar de que suenen parecido y a pesar de que haya bastante relación entre ellos, nunca van a ser iguales el proceso productivo y la producción. Mira, la producción es el resultado. Producción de muebles. Ah, produces muebles, creas muebles. Una mesa, por ejemplo. Producción de autos. Entonces el resultado son los autos. Producción de casacas. El resultado es casacas. Porque cada uno de ellos es un producto. Producción, por ejemplo, de transporte, servicio de transporte público. Ah, son personas que se dedican a transportar a otras de un lugar a otro. Producción de salud. Ah, producción de atenciones médicas. ¿Me entiendes? O sea, puedes producir un producto o puedes producir un servicio. O sea, puedes producir un bien o un servicio. Tanto uno como el otro son productos. La suma de todos ellos, esa es la producción. Ahora, ¿cómo llego a esa producción? A través de un proceso, ¿no? ¿Cómo llego?
desde la cocina hasta la sala, dando ciertos pasos, ¿no? 5 o 6 pasos, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Los pasos que uno va haciendo son precisamente parte del proceso y el resultado sería esa producción. Igual pasa aquí. No es que una empresa dice voy a tener un producto ya, sino hay un conjunto de pasos que tiene que atravesar para poder obtener, ¿no? Lo que quiere. O sea, para poder hacer algo. Entonces, el proceso productivo sería las decisiones, ¿no? Los pasos que se van a seguir y la producción sería el resultado, lo que nosotros vamos a obtener, lo que vamos a poder gozar, ¿no? Que es el bien o el servicio. ¿Entendido? Eso que quede bien claro para todos. No es lo mismo, a pesar de que puedan parecer bonitos, puedan parecer coincidencias, no existe, ¿no? No es uno igual que el otro. Producción es el resultado, es lo que logro tener concretamente, ya sea un bien o un servicio. En cambio, el proceso es las decisiones que se van tomando, el conjunto de medidas que se van tomando y los riesgos que se van, ¿no? incurriendo para lograr esa producción. ¿Ya? Muy bien, continuamos entonces. Entonces ya tenemos, ¿no? A la naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Ahora, hay que evaluar, hay que analizar, ¿no? A la producción de diferentes maneras. No se trata solamente de decir, yo voy a producir zapatos. Ya, produzco zapatos y vendo zapatos. No es así, ¿no? Uno puede decir, profesor, yo tengo recursos monetarios y quiero producir, voy a producir caramelos. Entonces, sí es cierto, se puede hacer, se puede comprar azúcar, se puede contratar a una persona que sepa hacer el caramelo y de repente envolverlo y venderlo. ¿Estamos? Pero es una producción que no tiene mucha planificación, no hay mucho detalle, no hay investigación, no hay mucho más que combinar y vender o combinar y crear. La producción es más allá de ello, ¿no? Para poder hablar de una producción, primero hay que evaluar ciertos aspectos, ¿no? Y hay que ver si alcanzamos, ¿no? Los objetivos que nos trazamos. Entonces, como existen aspectos que hay que tomar en cuenta, uno de ellos es el tiempo. O sea, hablar del tiempo en la producción es muy necesario, porque yo requiero saber cuánto tiempo me va a demorar obtener un producto, desde el inicio, ¿no? Desde la obtención de la materia prima hasta poder tenerlo en el almacén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los que están a la cabeza de los procesos productivos y obviamente buscan una producción, se plantean diferentes periodos o intervalos de tiempo. Por ejemplo, consideran que el corto plazo son operaciones que se dan, ¿no? O que se van a realizar en el espacio de un año o menor un año. O sea, está dentro de ese rango. Si a mí me dicen, profesor, estamos hablando de la producción de una empresa, por ejemplo, panadera, ¿no? Que vende todos los días o que se produce pan para la venta a los diferentes vecinos de una manzana, entonces todas las ventas que se realicen durante un año se consideran como operaciones a corto plazo, ¿no? Ah, ya. Pero ¿por qué el detalle? Porque resulta que para hacer una producción se requiere factores, y esto te lo expliqué hace un momento, naturaleza, trabajo y capital. Pero como estamos viendo que van a ser utilizados en la producción tomando en cuenta el tiempo, entonces yo voy a considerar que hay algunos factores que sí van a cambiar y hay algunos factores que no deben de cambiar. ¿Y por qué no deben de cambiar? Porque se entiende que, primero, que su adquisición es algo especial. Segundo, que hay que darles la oportunidad de poder ser utilizados, ¿no? Con el máximo provecho que se puede alcanzar. Entonces se dice que en el corto plazo, que es un periodo equivalente o menor a un año, vamos a tener factores como el trabajo y el capital, pero solamente algunos de esos factores van a cambiar. ¿Quién cambia? Por ejemplo, el factor trabajo. Y por cambiar se le va a llamar factor variable. En cambio, el capital no va a ser un factor variable, va a ser un fijo en el periodo de tiempo que yo te mencioné, ¿no? Que es el corto plazo. Ahora, ¿qué pasa? Las operaciones que puedan superar el año, ¿no? Y puedan irse en proyección o en planeación, a ese se les va a llamar, a ese espacio se le llama operaciones a largo plazo. ¿Ya? Típicamente en una empresa y en un proceso productivo se tiene operaciones al corto plazo y operaciones a largo plazo. Menores a un año, superiores a un año. ¿Correcto? En esa panadería donde estaban vendiendo pan, deben tener una cantidad de panaderos. Vamos a suponer que tengan dos, ¿no? Y vamos a suponer pues que al día se producen unos 200 panes. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente les va tan bien que se suman otras manzanas, otros vecindarios a la compra de este pan.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta empresa? Se mete en un problema. Porque al hacer las cosas bien, está generándose cada vez una mayor demanda, un mayor número de personas que requieren sus productos. Entonces, el dueño de la empresa tiene que tomar decisiones. ¿Cuál sería la decisión más viable en ese momento? ¿Mm? ¿Cuál sería la decisión más viable? ¿Sería producir más? Panes. Producir más panes, ¿no? Producir más panes. Ahora, para que pueda producir más panes, entonces se toman decisiones, como la contratación de más personal y la compra de más harina. ¿Sí? Se compra más harina, se compra más levadura, se compra más de todo y se vende más pan. Porque los trabajadores van a trabajar más tiempo o porque hay más trabajadores que pueden reemplazar a los que ya están cansados. Pero ¿qué sucede? Eso está bien, pero no estaría correcto que teniendo de repente los equipos, el horno, teniendo todo lo que tenemos, tengamos que renovar. Eso no sería lo correcto porque se entiende que los elementos de capital que uno utiliza deben ser lo más útiles o deben optimizarse lo más que se pueda, es decir, sacarle el máximo provecho. Y eso no implica renovarlos o cambiarlos. Entonces, profesor, yo puedo decir que en esa panadería, que ahora tiene una mayor demanda porque me están comprando más pan, entonces las decisiones deberían estar ligadas a los factores que están considerados como variables porque pueden variar. Sí. Y también vamos a ver que hay factores fijos porque hay factores que no cambian, como las maquinarias. Claro, ¿eso significa que nunca van a cambiar? No, porque de repente le va tan bien esa panadería en la venta de su pan con más personal, con más harina, que llegó la hora de tomar una decisión. Ampliar de repente el lugar donde se trabaja el pan o comprar de repente nuevas maquinarias con más tecnología, con una mayor capacidad para entregar un mayor producto, ¿no? Una mayor cantidad de producto. Pero eso sucede a largo plazo. A largo plazo, el trabajo y el capital se convierten en factores variables porque en ambos casos cambian, ¿no? O sea, hay una variación de su participación y de su cantidad, sobre todo en las operaciones mayores al año. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si consideramos el tiempo, podríamos decir que el tiempo como un aspecto evaluado al momento de producir se puede presentar a corto, a mediano y a largo plazo. Pero típicamente el profesor me ha dicho que los tiempos se plantean de esta manera. Corto plazo, operaciones equivalentes o menores a un año, y largo plazo, operaciones equivalentes o mayores a el año. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ese es un aspecto, ¿no? O sea, hay responsabilidad. Cuando uno va a hacer una producción, no se trata, como les dije, no se trata, imagínate que de repente tú tienes un dinerito. Ya, está bien, tú dices, no, ya, pero mi dinero se va a acabar, entonces yo quiero hacer algo por mi dinero, voy a producir algo. Pero para poder producir algo, debes tomar en cuenta, debes evaluar las condiciones de producción que vas a tener. No solamente decir, ya voy a poner mi dinero y a ver qué produzco. No, no se trata de eso porque tu dinero va a desaparecer, ya que no tienes un objetivo detallado, ya que no tienes un conocimiento de mercado, o de la clientela, o de la potencial clientela, o de repente de la necesidad de las demás personas, entonces te vas a aventurar y es muy probable que puedas tener fracaso. Entonces se evalúan aspectos y uno de ellos es la producción. El otro aspecto que se va a tomar en cuenta es el rendimiento de mis trabajadores. Es importante saber cómo rinden mis trabajadores, es importante saber qué tanto entregan, qué tanta es la entrega de un trabajador con respecto al proceso productivo. Entonces, para poder hacer eso, para poder calcular su rendimiento, su entrega, yo necesito matemáticamente calcular. Y ahí entra el tema de la productividad. ¿Qué hace la productividad? Bueno, pues ayuda en el cálculo del rendimiento que tiene un trabajador al momento de trabajar. ¿Y cómo lo sé? Porque un trabajador produce bienes y servicios. Entonces voy a evaluarlo en función a los bienes o a los servicios que se están produciendo. ¿Entendido? Cuando yo lo hago a todos en conjunto, cuando yo evalúo a todos mis trabajadores de manera indistinta, sin diferenciar uno de otro, estoy calculando la productividad, o también conocida como productividad media. Se le llama productividad o productividad media porque en verdad es el ponderado, es el promedio de cada trabajador, ¿no? Al momento de producir, ¿sí? Pero por otro lado, también podemos alcanzar otro aspecto, otra variante de la productividad, que se le conoce como productividad marginal. La productividad marginal me permite calcular
¿no? La entrega o el aporte que hace un trabajador en particular a la producción que se está realizando. Pero yo sé que con letras, ¿no? Se hace muy difícil que uno pueda entender, ¿no? O sea, bastante complicado solamente diciéndotelo, no mostrando. Para poder hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. A ver, estamos acá, ¿no? Ahí está. ¿Se logra ver, sí, no? Ah, un ratito, luego me da esto para arriba. Ya está. A ver, tenemos frente a nosotros la misma tabla que te enseñé hace un momento, sino que ahora la vamos a ir. A ver, tenemos en la primera columna el número de trabajadores. Este es el número de personas que están dentro de la planta. 1, 2, 3. Primero partimos con el 0. Eso significa que no hay trabajadores. Luego vamos a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y a 6. O sea que a medida que ha ido pasando el tiempo, se han ido adquiriendo más trabajo, se ha contratado más personas. ¿Estamos de acuerdo? Ya, eso es lo que nos muestra la primera columna. La segunda columna me dice factor capital, ¿no? El factor capital. ¿Y qué cosa tiene de particular la columna de factor capital? Vamos, a ver, ayúdenme. La columna, ¿no? La vertical, la segunda columna. ¿Qué de especial tiene? Que no cambia. Que no cambia. Que siempre es la misma. ¿Cuánto es? 4. Es 4. ¿Perfecto? De ese detalle, si tú estás viendo al lado izquierdo el factor trabajo y tú eres consciente porque te das cuenta que está variando y te das cuenta también al lado derecho que el factor capital siempre es el mismo, ¿me podrías decir en qué intervalo de tiempo estamos trabajando? Corto plazo. Muy bien, excelente. Con el detalle que te he mostrado anterior, el aspecto que te he mostrado anteriormente, entonces ya tú sacas tu conclusión. Si uno está variando y el otro no, entonces el enfoque es a corto plazo. ¿Estamos? Ahora, ¿qué cosa vemos en la tercera columna? Lo que hace cada trabajador o lo que se hace de producción por parte de los trabajadores que están en este proceso. Si no hay trabajador, así hayan millones de máquinas frente, ¿no?, a una producción, no va a haber producción. Porque para que pueda haber producción, el hombre tiene que estar presente. ¿Ya? No digo hombre, me refiero a un varón o una mujer, cualquiera de los dos, pero está presente. Pero en la primera fila nos damos cuenta que no hay trabajador, sí hay máquina, pero no hay producción. Claro, está obvio, ¿no? Ahora, ¿se puede calcular la productividad media? No es necesario porque no hay. ¿Qué voy a calcular si no hay? Entonces es 0. Y al lado es 0 también. Entonces ahí no pasa nada. Ahora, ¿qué cosa observamos? Que se contrata a un trabajador, ¿sí o no? Ahora sí se está contratando un trabajador. Un trabajador para 4 máquinas. ¿Produce o no produce? Sí produce, con bastante esfuerzo, produce. ¿Cuánto está produciendo? ¿Cuánto está produciendo? 10. 10. Está produciendo 10. Ahora, ¿se puede calcular la productividad media de ese único trabajador? Por supuesto que se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo hago para calcular productividad es la producción que se ha logrado entre el número de factor que quiero calcular, que en este caso es trabajo. Entonces, 10 entre 1, ¿cuánto sería? 10. Y ahí está, 10. ¿Correcto? O sea que en promedio ese único trabajador produce como 10. ¿Habrá productividad marginal? ¿Hay un cambio en el número de trabajadores? O sea, ¿estoy pasando a tener más trabajadores? No, porque anteriormente no había trabajadores. Entonces, no hay productividad marginal. Tercera fila. Tenemos un segundo trabajador. ¿Eso qué significa? Que si antes tenía uno y ahora tengo dos, ¿qué pasó? Aumento de trabajadores. Aumentó, ¿no? O sea, hay una nueva contratación. Ahora, ¿cuánto es la producción con 2 trabajadores? 30. 30. Es 30. Ahora mi pregunta es, ¿cuánta es la productividad media de cada trabajador? 15. 15. Claro, es 15. ¿Cómo lo obtuviste? Es muy sencillo. Es el nivel de producción sobre la diferencia de trabajo, ¿no? Perdón, sobre el número de trabajadores, ¿no? 30 entre 2 es 15.
Eso significa que cada trabajador en promedio produce 15. No significa que produce 15, sino en promedio. Puede que de repente el primer trabajador haya mejorado, porque ahora como ya no tiene 4 máquinas, sino solamente 2 para él, entonces ahora tiene un poquito más de libertad y por lo tanto produce 13. Pero el segundo, que es más, ¿no? De repente mucho más rápido, ¿no? Sabe aprovechar mejor, entonces, bueno, pues también produce. Pero ya no 15, sino estamos hablando específicamente de 17, ¿no? ¿Por qué? Porque 13 más 17 son los 30 productos. Pero aquí estamos calculando el promedio. Ahora, pregunta, ¿se puede calcular la productividad marginal? Sí. ¿Cómo se calcula? A partir de la diferencia de los niveles de producción. ¿Cuánto es el nivel de producción en este momento? O sea, según lo que estoy enseñando. 30, 30. ¿Y cuánto fue antes de que haya un segundo trabajador? 10, 10. Eso significa que el trabajador que se contrató, ¿en cuánto está sumando? en 20. 20. Es en la productividad marginal. ¿Se dan cuenta? O sea, yo sé que en promedio cada uno de ellos debería producir 15, pero yo puedo hacer mediante otro cálculo, saber con exactitud cuánto es lo que ese segundo trabajador está aumentando. Él está aumentando a la producción. O sea, yo puedo saber cuánto es su aporte a la producción. No, no en promedio, sino en particular. A ver si me has entendido. ¿Cómo sería la tercera? Dice, 3 trabajadores, 60 de producción, o sea, ha mejorado, se ha duplicado la producción. ¿Cuánto sería la productividad media? 20. 20. Muy bien. 20. Ahora, ¿yo podría calcular la productividad marginal? Sí. Diferencias de producciones. ¿En cuánto está variando? 30. 30. En 30. ¿Por qué está variando en 30? ¿Por qué la diferencia de niveles de producción? Ya, claro, pero ¿por qué? Ya, yo sé que es 60 menos 30, pero ¿por qué pasó de 30 a 60? ¿Qué pasó? Porque ¿Qué cosa? aumentó tu trabajador. Claro, o sea que por aumentar un trabajador, el nivel de producción aumentó y ahora la productividad marginal de dicho trabajador que la cambió es de 30. ¿Se dan cuenta? Ah, eso significa que ya ahora es 2 trabajadores para 2 máquinas y el tercero, de repente, o le dan una máquina o trabaja de volante, ¿no? Entonces facilita el trabajo de los operarios porque solo se dedicarían a su máquina, ¿no? Vamos al cuarto, a la quinta columna. Tenemos en la quinta fila, que diga, tenemos 5 trabajadores, no, 4 trabajadores, perdón, 4 trabajadores con 4 máquinas. Significa que están 1 a 1, ¿no? O sea, un trabajador para cada máquina. ¿Cuánto es la producción? 100, 100. ¿Cuánto es la productividad media? 25. 25. ¿Cuánto es la productividad marginal? 40. 40. Muy bien. Este punto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es un punto ideal. Ideal significa que es el mejor que podamos encontrar. 4 máquinas para 4 trabajadores significa que cada uno de ellos se aprovecha a sí mismo. Y la producción en este momento pasó a su punto más álgido, a 100. ¿Pero por qué pasa a 100? Porque cada trabajador en promedio produce 25. Y el último trabajador contratado, el que pasó de 3 a 4, produce él o aporta él con 40. Mira, si tú te das cuenta, pasa esto. ¿Cuánto es la producción total? Es de 100. Pero 100 es el resultado del aporte del cuarto, del tercero, del segundo y del primero. A ver, 40 más 30, 70. Más 20, 90. Y más 10, ¿mm? ¿Cuánto sería? 100. Y ahí están los 100. ¿Se encuentran? Es el aporte de cada uno de ellos. Y si tú miras bien, en la productividad de último trabajador contratado es la más alta de todos los que están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque se saca el mayor provecho ya que cada trabajador tiene para sí una máquina. Pero si tú analizas la quinta fila, vas a notar algo. Se contrata un quinto trabajador y ahora solo se tienen 4 máquinas. O sea que ahora el quinto trabajador pone en aprietos a la empresa. ¿Por qué? Porque es un trabajador que no cuenta con qué Una máquina. para poder sacarse su máximo provecho. A ver, calculemos la productividad media. 110 entre 5, ¿cuánto es? 22. 22. Uy, la productividad media disminuyó.
el aporte de cada trabajador en promedio ha disminuido. A ver, veamos cuánto es la productividad marginal. 10. Entonces, ¿qué significa eso? Ya tenemos 10. Significa que las nuevas contrataciones, a pesar de que puedan sumar, ¿no? A pesar de que puedan sumar, cada adquisición nueva también dificulta el proceso productivo. O sea, no solamente es que facilita, sino que también lo dificulta. De repente, vamos a ponernos en el caso de una tierra, ¿no? De una parcela, una chacra para poder sembrar. Vamos a poner el caso de que sea un solo campesino. Un solo campesino para toda una chacra, bueno, no es una tarea imposible, pero es una tarea bastante compleja. Es una tarea bastante difícil, ardua, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo 2 campesinos en una tierra? Entonces, sería la mitad para cada uno. ¿Qué pasa si yo pongo 3 campesinos en una misma tierra? No he cambiado la tierra sigue siendo la misma. De repente es un metraje de 20 por 10, o sea, 200 metros. Pero ahora, profesor, como son 200 metros, entonces 100 para cada uno para que pueda cosechar. Y si fuera, por ejemplo, 3, entonces estaríamos en el 200, entonces estaría para cada uno 66.6666, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque de esa manera, ¿no? Se garantiza de que cada uno tenga un pedazo de tierra para poder trabajar. Pero también significaría que ellos en el tiempo se estarían aburriendo o estarían dejando, ¿no? De lado las cosas que uno tiene, pues, programadas con la empresa. Entonces, ya, o sea, ¿cuál es la dificultad en este aspecto? ¿Cuál sería la El dificultad? aumento de trabajadores. El aumento de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué es una dificultad? En la respuesta está en la segunda columna. ¿Por qué? Porque no hay factor de capital. Para tener Porque más- hay un factor de capital que está faltando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder sacarle el máximo provecho a los trabajadores que están siendo incorporados? Aumentar factor de capital. Aumentar factor capital. Pero, ¿qué te dije yo hace un momento? Que el factor capital en el corto plazo, ¿cómo era? Menor de un año. Era un factor fijo. Y si tú me estás diciendo que lo tienes que aumentar, ¿qué significa? Que va a variar, ¿sí o no? Dime tú, el factor capital varía siempre y cuando estemos en qué tiempo. Factor de A largo largo plazo. plazo. Perfecto, a largo plazo. Ahora mi pregunta es, según lo que hemos estudiado la semana pasada, ¿en qué actividad económica se hacen las variaciones del capital? ¿Mm? ¿En cuál de las actividades económicas o el proceso económico se hacía la variación del capital? Se le llamaba Inversión. claro, inversión. ¿Y qué significa la inversión? Adquirir capital, ¿sí o no? Inversión es adquirir capital, tú lo estás diciendo. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que la inversión se hace a... A largo plazo. Esa es la conclusión. Las inversiones no son acciones tomadas a la ligera, no son acciones tomadas a priori, sino son acciones que se van a realizar dentro de la empresa producto de una planeación, ¿no? No es que uno dice, voy a cambiar, por ejemplo, la panadería que te dije hace un momento, ¿no? Tiene sus panaderos y tiene su horno y tiene sus batidores industriales y todo. Eso es su capital. Sus panaderos y la harina son sus materia prima y sus trabajadores. Pero de repente, por tener un mayor número de panes que se están demandando, no va a cambiar pues el horno, no va a decir, voy a cambiar, voy a comprarme otro horno, voy a tener otra máquina batidora, porque eso implica, ¿qué cosa? Hacer un gran esfuerzo. Y esos grandes esfuerzos requieren de tiempo, ¿no? Requieren de tiempo y sobre todo requieren de optimizar lo que yo tengo. Si yo optimizo lo que tengo y me doy cuenta que a pesar de ello me sigue faltando, entonces evalúo el tomar una decisión Inversión. de inversión. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Esta tablita, a pesar de que sea fácil de calcular, porque por ahí alguien decía, pero profe, ¿cómo me va a decir eso? ¿No? Parece que tuviéramos en primaria. ¿Cómo va a decir cuánto es, por ejemplo, 60 menos 30? Obviamente es 30, ¿no? ¿Y cómo me va a decir cuánto es 3 menos 2? Es 1, ¿sí? Y si usted divide 30 entre 1, le va a dar 30. Claro, son números, pero nosotros no estamos aprendiendo a calcular, no estamos aprendiendo a sumar y a restar, sino lo que estamos aprendiendo es a interpretar lo que tenemos enfrente. Gracias a tu análisis, ahora ya sacamos muchas cosas. Sabemos que el factor capital es de 4,
sabemos que hay un incremento del número de personal, nos estamos dando cuenta que la productividad media y la productividad marginal están descendiendo, y eso significa, con todos esos síntomas, significa que llegado la hora de ¿qué? De adquirir más capital, o sea, de hacer Más inversión. más inversión. Pero no pasa en el momento, ¿no? No pasa. Los elementos de capital o las inversiones que se hagan deben ser decisiones prudentes. Es como que si tú te compras un televisor o te compras de repente, no sé, pues un carro o un celular y dices, ¿no? A los días nada más ya no lo quiero, quiero otro. ¿Por qué? Porque mi celular tenía 20 funciones y apareció uno con 21. O de repente mi televisor, no, es grande, de 65 pulgadas, pero ahora quiero un 970, así que este lo voy a dar de baja. No, no, no. Sino que son decisiones que se piensan, que se toman en cuenta ciertas cuestiones favorables y desfavorables, y a partir de ahí se toma la decisión. ¿Entendido? Entonces, estamos aprendiendo, miren, ¿no? Llevamos la parte cuantitativa, lo llevamos a la parte cualitativa, ¿no? Y eso, bueno, pues es meritorio, ¿no? O sea, es importante descifrar el lenguaje de los números. Entonces, ahí está. Cuando hablamos de proceso productivo, también debemos tomar en cuenta que, bueno, los procesos involucran una serie de actividades, ¿no? De actividades de creación, actividades, ¿no? De servicios, de generación de servicios. Y como hay una gran gama, existe una gran cantidad de actividades de diversas materias, diversos productos o servicios, entonces lo que se hace por parte de los expertos, y obviamente con la intención de poder guiar, ¿no? De poder darle una facilidad a los que participan, a las familias, a las empresas, al mismo gobierno, lo que se hace es dividir la actividad productiva en tres sectores: primario, secundario y terciario, ¿no? O sea, primario, secundario y terciario son las actividades económicas, son actividades productivas. Pero ¿por qué no dice todo sector productivo? No, porque es importante hacer una diferenciación de una sobre otra. Y a partir de esa diferenciación se toman decisiones. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, las empresas que no están en nuestro país, pero conocen de nuestros sectores, tienen una idea, tienen un panorama de lo que está sucediendo en nuestro, ¿no? Está sucediendo en nuestra economía. ¿Ya? Entonces tenemos sector primario. El sector primario es un sector de explotación de recursos, un sector donde, bueno, pues se extraen la naturaleza, ¿no? Las materias primas. Ahí tenemos a la pesca, a la minería, a la agricultura, la actividad de deforestación, y tenemos también a las actividades de crianza, la ganadería. Ahora, la ganadería a su vez también se divide. Hay ganadería bovina, ganadería caprina, ganadería avícola, ¿no? Ganadería porcina. ¿Qué significa? Que son tipos específicos, ¿no? O especialidades de un área, ¿no? De un sector. Así como existe en un hospital, tú vas a un hospital, todo es el hospital, pero cuando ingresas a él vas por los diferentes pabellones y ves, ¿no? Pediatría, cirugía, radiología, ya igualito pasa acá. ¿Para qué? Para que tú sepas a dónde estás yendo, para que sepas, ¿no? Qué hace cada médico en especial. Igualito pasa acá. Ahora, el sector primario, entonces, es el sector de explotación, de extracción de los recursos naturales. ¿Ah? El sector secundario, ¿a qué se dedica? Se dedica a la transformación, a la adecuación, ¿no? A hacer que las materias que nosotros habíamos obtenido en la naturaleza tengan un uso correcto, ¿no? Por medio de la transformación. Por ejemplo, las maderas se convierten en muebles, la tela o los hilos se convierten en prendas de vestir, ¿no? Por ejemplo, que se lleve a cabo la extracción de minerales, que se haga, por ejemplo, construcción, ¿no? Porque hay extracción de cemento, por ejemplo, de arena y piedra. Entonces, la combinación de estos tres permite la creación de edificios. Pero eso está en el sector secundario, ¿se dan cuenta? El sector primario te provee la materia y el sector secundario la transforma. Ahora, ¿cómo es el sector terciario? El sector terciario se mezcla, ¿no? Se reúne con los otros dos primeros, ¿no? Pero el sector terciario facilita, ayuda, asiste a los que participan del sector secundario y del sector primario. ¿Ah? Y el sector terciario, ahí está, tenemos a la sanidad, el transporte, comercio, servicios financieros, comunicaciones. En nuestro país, uno de los que más prima es el tema del comercio, ¿no? O sea, en nuestro país es casi por excelencia comercio, ¿no? Compras y ventas, ¿no? Difícil vas a ver tú, ¿no? A
a un sector terciario serio, ¿no? Que realice solamente, bueno, pues una actividad en especial, no. Vamos a ver en el sector terciario que hay una mayor diversidad, una mayor no, amplitud de los servicios que brindan. ¿Ya? Y ahí están los sectores, pues, mucho más afinados, ¿no? Ya tenemos actividades económicas primarias, agrícolas, agropecuarias, pesca, recolección, lo que vendrá a ser, pues, ¿no? La deforestación de tipo de minerales, ¿no? La deforestación, por ejemplo, bueno, no es deforestación, sino es minería propiamente, ¿no? Actividades mineras. Luego las secundarias son de transformación y requieren de mucho capital. Hay una industria bastante no comprometida a ello. Y el sector terciario con sus subespecialidades, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí a la dirigida. Dice, el fin de la actividad económica es la satisfacción de las necesidades. Ahora bien, para lograr ese objetivo se necesita recurrir a los bienes y como no se encuentran a mano, se requiere buscarlos o transformarlos. Esta idea se refiere a quién, ¿ah? ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta 1? Tenemos que crear aquello que necesitamos, ¿no? Dice. La pregunta es, ¿en qué etapa, en qué actividad se crea aquello que necesitamos? Sí se me escucha, ¿no? Ya me botó el sub. Sí, se escucha, profesor. Ya está, perfecto. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Se está hablando de crear. A la producción. Claro, sin miedo. La producción, ¿sí o no? Si no tienes proceso productivo, no te queda de otro. Está hablando de la producción. ¿Ya? Nuestro país cuenta con una diversidad de recursos, entre los cuales destacan frutas, tubérculos, peces, gas natural, petróleo y minerales, de los cuales, ¿no? Son recursos. A ver. Dice, de los cuales los tres últimos son no renovables. ¿Cuáles son los tres últimos? Gas natural, petróleo y mineral. Las frutas y el gas natural son renovables. La fruta sí es renovable, el gas natural no es renovable. Hay factores de la naturaleza que se pueden volver a obtener. A ver, Hay recursos que no, ¿no? Los dos primeros son no renovables, no renovables. Frutas y tubérculos, no, por el contrario. Los alimentos que provienen de la tierra, de la agricultura, son, ¿no? Renovables, se pueden volver a obtener. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La D. La D, solo las frutas son renovables. ¿Y qué dice arriba? Dice los tres últimos no renovables. A ver, ¿cuáles son los tres últimos? Son el gas, el petróleo y los minerales. Pregunta, ¿en algún momento se pueden agotar? Sí. Sí, el hombre los puede crear. El hombre puede crear el gas natural, el petróleo y los minerales. no. 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 Entonces son no renovables. Correcto. Letra A de la pregunta 2. Debido a la falta de trabajo en la región de Cajamarca, su presidente decidió otorgar un préstamo para ser utilizado como capital de trabajo. De esta manera, el funcionario público intenta. ¿Mm? ¿Qué cosa intenta? A ver. De esta manera, el funcionario público, ¿de qué dice? Debido a la falta de trabajo en la región de Cajamarca, su presidente decidió otorgar un préstamo para ser utilizado como capital de trabajo. De esta manera, el funcionario público intenta aumentar los precios, disminuir la productividad, preservar la naturaleza o estimular la producción. ¿Cuál sería acá? Estimular la producción. Claro, estimular la Estimular. producción. Muy bien. Claro, pregunta 3, entonces alternativa D. 4. Es la unidad económica que se encarga de reunir a los factores. En ella se organiza la producción. ¿Quién sería? ¿Quién se encarga de organizar la producción que se haga dentro de ella? Las empresas. Las empresas. Ajá. Muy bien. Muy bien. Desarrollar el sector secundario de nuestro país es una deuda pendiente de muchos gobiernos que lo han dirigido, que han prometido, que han conducido a la población, ¿no? Señale cuál de esta actividad pertenece a dicho sector. ¿Mm? Desarrollar el sector secundario. Sector secundario.
no puede ser ganadería, ¿ya? No puede ser ganadería, tampoco puede ser comercio. La educación. Pero educación es servicio. Manufactura. Manufactura, creación de productos, ¿ya? Si tú hablas de servicios, no puedes estar en el secundario, pues. Tienes que estar necesariamente en el terciario. En la planta de producción de máquinas de coser de Fabiana, se desea conocer el aporte a la producción de cada trabajador incorporado a la empresa. Ese indicador nos lo puede proporcionar ¿quién? Pero te está diciendo de cada trabajador incorporado, no te está diciendo de todos en su conjunto. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Se acuerdan la tablita? Producción marginal. Productividad media. La marginal, muy bien, muy bien. Marginal. Marginal, muy bien. Actualmente estamos acostumbrados a utilizar diariamente el servicio de telefonía, o sea, el celular. Es cotidiano que todos tengan un celular para comunicarse con sus familias o amigos. El servicio de telecomunicaciones dentro de los sectores productivos, ¿dónde estaría? Primario, terciario, cuaternario, quinario. El uso del teléfono es Terciario. terciario. La explotación de gas de capacidad del Perú se ubica en el sector explotación. Explotar, estaría... Materias primas y el sector primario. Primario. ¿Mm? Sector primario, profesor. A ver, dice, actualmente estamos acostumbrados a utilizar diariamente el servicio de telefonía. Es cotidiano que todos tengan un celular para comunicarse con sus familiares o amigos. El servicio de comunicaciones dentro del sector terciario. La explotación del gas de camisea en el Perú se ubica en el sector. Profesor, ahí la sé. Materias primas del sector primario, correcto. ¿Sí? ¿Ah? Explotación de gas, materias primas. Los propietarios de los factores productivos tierra, capital y trabajo que generan bienes y servicios en los procesos productivos y empresarial perciben una remuneración respectivamente de las formas de... ¿Quién está? Tierra, capital y trabajo. Tierra es renta. Capital es interés y trabajo es salario. Entonces sería renta, interés y salario. ¿Letra? Renta, interés, salario. Letra B. 10. María quiere comenzar un negocio textil. Por esa razón compra 5 máquinas tejedoras y 3 remalladoras, ¿no? Y contrata trabajadores experimentados en el rubro para lograr altos niveles de producción. Los bienes comprados por María se clasifican como ¿qué? ¿Qué está comprando María? Capital. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, vamos a complementar esto con lo siguiente, ¿ah? A ver, vamos a complementarlo con esto que está aquí. Atentos, ¿ah? ¿Se logra ver? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, atentos, por favor. Las actividades económicas. Todos los días y en todo el mundo se desarrollan sucesos que repercuten, para bien o para mal, en la economía de los países y del mundo en general. Desde el campesino que ara su tierra hasta el empresario que vende a nivel mundial, todos y cada uno de los elementos forman parte de una actividad económica. Pero, ¿qué tipos de actividades económicas y de industrias existen? Veamos cada elemento. Las actividades económicas se clasifican en 3 sectores: primario, secundario y terciario. El sector primario es aquel que se dedica a la extracción de la materia prima, entendiendo que materia prima se refiere a aquel recurso natural indispensable para la elaboración de otros productos. Es el fundamento no solo del resto de las actividades económicas, sino que es la fuente de los productos que son necesarios para la supervivencia del ser humano. Las materias primas son de origen vegetal, animal o mineral. Por ello, las actividades que forman parte de este grupo son la agricultura, la ganadería, la minería,
pesca y la explotación forestal. El sector secundario se dedica a la transformación y producción de bienes manufacturados. Dentro de este sector se encuentran todas las industrias que, utilizando la materia prima que recibe del sector primario, crean nuevos bienes tanto para el uso individual como para el uso industrial. La industria de la construcción también forma parte del sector secundario, pues se dedica a la creación de edificios e infraestructura, utilizando los recursos que obtiene del sector primario. El tercer elemento que entra en este sector es la artesanía, que es considerado el primero y más antiguo elemento de este sector. El término artesanía se refiere a aquel método de transformación donde interviene una o muy pocas personas, generalmente utilizando sus propias manos o muy pocas herramientas sencillas. Por ejemplo, la carpintería, talabartería y, por supuesto, los artesanos. Por último está el sector terciario. Es llamado el sector de los servicios, pues está conformado por aquellas actividades intangibles que cubren las necesidades o deseos de las personas. Aunque se beneficia de las materias primas del sector primario y recibe productos de las industrias del sector secundario, las empresas o personas que forman parte de este sector no producen nada, sino que son el eslabón final de las actividades económicas. Por ello se dice que el sector terciario se dedica a la organización y la distribución de lo que producen los otros dos sectores. Está conformado por empresas dedicadas al comercio, transporte, turismo, comunicación, salud y educación, entre otras. Todas las economías del mundo están conformadas por estos tres grupos. Así que la próxima ocasión que escuches la palabra economía, no la relaciones con bancos mundiales o bolsas de valores solamente, sino con todas las actividades que forman parte de estos tres sectores. Bien, entonces ya con esto estaríamos culminando, ¿no? La parte del proceso, ¿no? Estaríamos culminando, bueno, pues lo que nosotros hemos hecho el día de hoy, ¿no? De proceso productivo y lo que tiene que ver con los sectores productivos, ¿no? O sea, proceso productivo es todo lo que hago para obtener un producto, ya sea un bien o un servicio. Y los sectores productivos serían, ¿no? Las actividades que tienen cierta afinidad, cierta relación, ¿no? Que se pueden llamar transformativas, de explotación o de asistencia, ¿no? Que serían en este caso los servicios. Bien, chicos, con eso estaríamos culminando. Ahora lo que tendrían que hacer es ir a ¿dónde? ¿Dónde estarían ya? Ya deberían estar ahí. Temático. Vamos, al temático, muchachos. Un ratito que voy a ingresar nuevamente porque seguro por el tiempo me ha botado del servidor. ¿Sí? ¿Pudieron ingresar? Sí, está habilitado, profesor. Ya, a ver, muchachos, ustedes mismos son, ¿ah? Está fácil, así que sáquense 20. Cualquier cosa me hacen saber para ayudarlos.
Profesor, yo procedo a retirarme debido a que tengo una cita médica, ya se lo hice saber a la tutora, así que Ah, ya. tengo que retirar. Sí, no hay ningún problema, señorita. Si tiene que ir, vaya, hermano. Pero eso sí, no se olvide de rendir el temático, por favor, porque Sí, hasta las 11. saldré un poquito tarde de ahí, así que se le agradecería mucho si lo pudieran mantener activo. Ya, a ver, Nicole. Pero como te digo, voy a ver qué espacio les he dado, creo que es hasta las 11:30, si no lo voy a alargar un poco más, Sí, ¿ya? Para que porque pueda. justamente a las 11, a las 12 yo tengo cita, pues tengo que llegar allá a tiempo.